Después de la llamada Guerra de los 12 días, que significó un costo muy alto para el Estado de Israel y que terminó gracias a la intervención norteamericana, desde ahí se supo que el orden geopolítico en el tablero del Oriente Medio estaba cambiando. Para nosotros, simples mortales sin acceso a información privilegiada, quedaba claro que, antes del ataque del 28 de febrero, realizado por los Estados Unidos e Israel contra Irán, las cosas pintaban más o menos así. Mucho ojo con esa lectura. Ojos y oídos. Que Irán era poseedor de una tecnología misilística de primer nivel. Que Irán iba a potenciar, como lo hizo, sus sistemas de defensa aérea y terrestre ante la propia debilidad mostrada en la Guerra de los 12 días. Que Irán poseía armas de última generación tecnológica en cantidades hasta ahora desconocidas. Que Irán se había preparado para una guerra defensiva de largo alcance, tomando en cuenta las debilidades de sus enemigos. Que los portaaviones norteamericanos ya no eran el cuco de hace poco y que su vulnerabilidad ante una andanada de misiles hipersónicos era manifiesta. Que la fragilidad geoestratégica de un Estado tan pequeño y densamente concentrado en pocas ciudades como es el de Israel, hacía de este un foco de vulnerabilidad extrema. Y otras cosas más que harían de este segmento introductorio algo demasiado largo. Pero si esto lo sabíamos nosotros, simples mortales, como dije, sin acceso a información privilegiada, ¿cómo no lo iban a saber los servicios secretos norteamericanos e israelíes? Suena raro, ¿verdad? ¿Cuáles serán entonces las razones más verosímiles que llevaron a los Estados Unidos e Israel a atacar de esta manera a Irán? Estamos al borde de la ruptura del orden geopolítico establecido por Estados Unidos hace ya más de 50 años. Acompáñenos en este programa, que pretende servir como herramienta para la interpretación y lectura de los hechos sangrientos que se están realizando en estos momentos en el Oriente Medio. Bienvenidos a los Reales Comentarios. Con ustedes, Ricardo Bravo. Iniciemos el programa. Dentro de la complejidad que presenta el actual conflicto que se inició el 28 de febrero debido a los ataques ilegítimos realizados por Estados Unidos e Israel en contra de Irán, se puede notar que son múltiples, variadas y complejas las causas que motivaron a esta agresión. Esto ha llevado a que muchas personas se confundan mucho en relación con el tema. Pese a ello, he intentado, con cierto éxito creo yo, dilucidar las razones de mayor peso que llevaron a Estados Unidos y a su problemático socio a llevar a cabo esta agresión. En este sentido, serán 4 los factores que vamos a analizar para tratar de explicar el porqué de tanta agresividad en esta zona tan fatigada ya. La conclusión de mi trabajo será el quinto factor a probar en los próximos días de acuerdo a cómo evolucione el conflicto y que tal vez sea el más importante término de esta intrincada ecuación. Los 4 elementos entonces serían los siguientes. Número 1, sionismo. Número 2, teoría del Rhineland. Número 3, estrategia de seguridad nacional norteamericana. Y número 4, el sistema del petrodólar. Empezaremos con el primero de ellos, o sea, con el sionismo. Aunque este primer término de nuestra ecuación es lo bastante intrincado como para admitir un resumen tan pequeño, haré lo posible por lograr un entendimiento de la materia en tan corto tiempo. Y empezaremos diciendo que no es lo mismo el judaísmo, que ante todo es una religión respetable como las tantas que existen en las esferas humanas, que el sionismo, que es básicamente un proyecto político e ideológico, plagado de tintes religiosos, lo cual lo hace mucho más problemático de tratar. El movimiento político e ideológico al cual llamamos sionismo defiende el derecho del pueblo judío, término desde ya problemático, a la determinación en su patria ancestral, otro término de gran problematicidad, lo que llevó al establecimiento del moderno Estado de Israel. El sionismo surgió a finales del siglo XIX en Europa
como respuesta al rechazo hacia los pueblos de origen judío. Figura clave en la fundación del sionismo fue el húngaro Teodoro Herzl, quien creyó encontrar en la seguridad de un hogar judío el punto final a tanta animadversión hacia dicho pueblo. Su meta principal era crear un hogar seguro para los judíos, y aunque la histórica región de Palestina estaba en el proyecto de asentamiento inicial, también lo estaban Argentina, Kenia, la península del Sinaí, Chipre, Australia, el extremo oriental de la Unión Soviética y Surinam en América del Sur. Su primera opción en ese sentido fue siempre la zona de Palestina, la que hoy ocupa, ya que opinaba Teodoro Herzl que esa era, abro comillas, nuestra siempre memorable casa histórica, y que allí formarían parte de una muralla de Europa contra el Asia, un puesto de avanzada de la civilización contra la barbarie. El sionismo no es una ideología única, presenta diversas corrientes, siendo las más importantes en relación con este tema el sionismo laborista, dominante durante la fundación de Israel. Su líder y primer jefe supremo del Ejecutivo, David Ben-Gurión, perteneció a esta ala de corte algo pegada al socialismo. Tenemos también al sionismo revisionista. Esta era la opción al laborismo. Nacionalista, ponía el énfasis en la soberanía territorial y el poderío militar invencible y temible. Defendía la creación de un Estado a ambos lados del río Jordán. Es el precursor del actual partido Likud. Sionismo religioso. Combina al nacionalismo revisionista con la fe judía. Consideran que la creación del Estado sionista es la preparación del proceso del advenimiento del Mesías. Los actuales colonos de Cisjordania son adeptos de esta corriente. El actual partido en el poder, el Likud, del primer ministro Benjamín Netanyahu, es a su vez la alianza de otras tres conformaciones políticas. El HER, brazo político del sionismo revisionista, el Partido Liberal, grupo de centro-derecha enfocado en la libre empresa, y las facciones religiosas, como por ejemplo el Haredim o el Hardal, los cuales propugnan la realización del Gran Israel de la promesa bíblica. Por lo que vemos, el actual Estado de Israel se parece más a una teocracia que a un Estado laico moderno, que es lo que la gente tiende a pensar generalmente. El revisionismo sionista, además, ejerce una influencia grande sobre el gobierno de los Estados Unidos a través de lobbies y personajes influyentes, como por ejemplo Miriam Adelson, multimillonaria judío-sionista, dueña de una importante cadena de casinos. Fue una de las donantes más importantes del Partido Republicano en la campaña de 2024, con $100 millones. Ella pertenece al ala más extrema del revisionismo sionista, con posturas muy cercanas al sionismo religioso en temas territoriales. De estrechas relaciones con el Likud de Netanyahu, anhela la adhesión de Cisjordania, la soberanía sobre los altos del Golán y la observancia fundamentalista sobre el divino proyecto del Gran Israel. No podemos dejar de mencionar en este apartado a congresistas norteamericanos, como por ejemplo Lindsey Graham, senador republicano ampliamente votado. Es el puente entre la teología evangélica y el poder legislativo. Es figura clave en los paquetes de ayuda militar de Estados Unidos a Israel. Luego de los atentados del 7 de octubre en Israel, llegó a decir que esta sería una lucha entre la civilización y la barbarie, y urgió además a Israel a hacer lo que tenga que hacer sin restricciones. Otro controvertido político norteamericano es Mike Huckabee, quien representa al sector más doctrinario de esta corriente. Es el actual embajador norteamericano en Israel. Pastor evangélico y ex gobernador, ha llegado a decir que no existe tal cosa como un palestino y que no reconoce el término Cisjordania, insistiendo en llamarla Judea y Samaria. Se opone a la creación de un Estado palestino, argumentando que toda esta tierra pertenece por derecho divino a Israel. Como conclusión, debemos entender que el factor sionismo, tanto del israelí como del cristianismo sionista, es de verdadera importancia como términos de esta ecuación. No deberíamos atribuir solamente al factor económico o al de estrategia político-militar como únicos a tomar en cuenta tras el ataque ilegítimo del 28 de febrero último. Para cerrar este segmento, subrayaré y tomen nota por favor que Irán representa para el sionismo en el poder en Israel el gran peligro, no solo para la concreción del programa de Gran Israel, sino además para la existencia misma del Estado actual israelí. Finalmente, debe quedar claro que, aunque el sionismo es una ideología política,
no deja de estar imbuida de una ideología religiosa. Lamentablemente, este aspecto insta al supremacismo étnico y, digamos, a la guerra escatológica, o sea, a la guerra del final de los tiempos, que traería como consecuencia el advenimiento del Mesías, que finalmente lleve al llamado pueblo elegido, o sea, al pueblo judío, hacia el reino eterno sobre la tierra. Problemático, ¿verdad? Muy problemático. Esto no sería más que un delirio mesiánico, de no ser por el gran poder económico que han logrado algunos miembros de esta colectividad y por el poder de penetración que han tenido en la política norteamericana, influyendo en unas decisiones a veces muy importantes que se toman en el gobierno norteamericano y que afectan a la vida y a la economía de muchas personas en diversas regiones del mundo. Por ende, el sionismo es un factor que no debe dejarse de lado como término de esta intrincada ecuación. Teoría del Rimland. Mucho, realmente bastante, de la geopolítica y de la doctrina militar norteamericana está en consonancia con la teoría del Rimland, esbozada por el profesor universitario y periodista Nicholas Spigman, de origen neerlandés. Esta teoría, grosso modo, dice más o menos lo siguiente. Que existe una zona del mundo muy rica en tierras fértiles, en recursos energéticos estratégicos como el petróleo, el gas, el carbón y en todo tipo de recursos minerales en general, incluida el agua. Que esta zona es llamada el Heartland y que serían las tierras que actualmente ocupan Rusia y China aproximadamente. Un predecesor de Spigman, me refiero al geógrafo inglés Halford Mackinder, proclamó que quien domina la Herla, o sea, la zona más rica del planeta, dominará el mundo. Sin embargo, Spigman, en su obra más importante, llamada La Geografía de la Paz, planteó otra cosa más audaz, a saber, que quien domine la periferia envolvente de la Herla, a la cual él llamará Rimland, dominará al Herland mismo, y por ende dominará al mundo, ya que el Rimland serviría como zona de contención a las aspiraciones expansionistas de países como por ejemplo China o Rusia. Para ejercer tal dominio e imperar sobre el Rimland, deberá, ante todo, contar con un poder naval capaz de prevalecer en todos los mares. De allí la importancia que el gigante norteamericano brindó a sus fuerzas navales, que reinaron por los océanos del mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Así se podría entender mejor a viejos conflictos, como los de Corea, Vietnam o hasta de la misma Ucrania. El poder naval norteamericano creó un círculo envolvente alrededor de esa zona del mundo, instalando bases navales, dominando políticamente en todos los países que se circunscribían en la misma. Desde 1979, y luego del advenimiento del llamado régimen de los ayatolas, el Rimland tuvo un boquete que desafió al poder norteamericano, Irán. La influencia de Irán en esa área es amenazante desde entonces para los intereses norteamericanos, pero no solo para ellos, sino también lo fue desde aquellos tiempos para la existencia misma del Estado de Israel, como hemos visto. Irán también juega otro papel vital en el tablero mundial, ser nodo o corredor estratégico para Rusia y China de la guerra, y romper así el cerco liderado por Estados Unidos en la Rimla, permitiendo a las potencias teurocráticas como Rusia o China tener acceso a mares cálidos en el Golfo Pérsico. De esta manera, el Herland quedaría unido al Rimland, económica y comercialmente, mediante ferrocarriles, carreteras, trenes bala, etc., que serían los nuevos puntos de unión entre Rusia y China con Europa, con el Oriente Medio, con el Golfo Pérsico, evadiendo así las rutas marítimas dominadas hasta ahora por los Estados Unidos. Estrategia de Seguridad Nacional Norteamericana 2025. En el programa anterior, en el referido al puerto de Chancay, se revisó acerca de la importancia de este documento para la política internacional norteamericana, siendo este documento oficial, integral y orientador de dicha política, nos sirve a nosotros como una herramienta para poder analizar el actual conflicto. Recordemos que en el cuarto de los capítulos del mencionado documento, en el relacionado con el Oriente Medio, se explica el por qué esta región fue prioritaria para los Estados Unidos en un pasado no tan lejano.
Ello se debió, según reza el propio capítulo, a tres razones. Número uno, fue proveedor importantísimo de energía para el mundo. Número dos, fue escenario privilegiado de competencia entre superpotencias. Número tres, fue una región plagada de conflictos que amenazaban con extenderse al mundo entero. A continuación se explica que, con respecto a la primera de las tres razones mencionadas, ahora los Estados Unidos no solo eran autosuficientes en petróleo, sino además se convirtieron en exportadores del mismo. Sobre la segunda de las razones, se dice que Estados Unidos mantiene una posición envidiable en comparación con las otras potencias. Debido a esto, las dos primeras razones de permanencia norteamericana en la región ya no se sustentaban. En cuanto al tercer motivo, el de identificar al Oriente Medio como una zona plagada de conflictos, el documento hace referencia clara y explícita a Irán como la fuerza desestabilizadora en la región, y aunque menciona que este país quedó muy debilitado luego de la operación Martillo de Medianoche de junio del 2025, aún lo tiene en agenda como problema a resolver. Otra clave de este cuarto capítulo sería cuando señala que, abro comillas, Estados Unidos siempre tendrá intereses fundamentales en garantizar que los suministros energéticos del Golfo no caigan en manos de un enemigo declarado, que el estrecho de Hormuz permanezca abierto, que el Mar Rojo siga siendo navegable, que la región no se convierta en una incubadora ni exportadora de terrorismo contra los intereses estadounidenses o el territorio estadounidense, y que Israel permanezca seguro. Podemos y debemos abordar esta amenaza ideológica y militarmente. Cierro comillas. Y se finaliza este cuarto capítulo expresando lo siguiente, abro comillas. Pero afortunadamente los días en que Oriente Medio dominaba la política exterior estadounidense, tanto en la planificación a largo plazo como en la ejecución diaria, han quedado atrás. No porque Oriente Medio ya no importe, sino porque ya no es la constante molestia ni la potencial fuente de catástrofe inminente que antaño fue. Más bien está emergiendo como un espacio de colaboración, amistad e inversión, una tendencia que debe ser bienvenida y fomentada. Cierro comillas. Finalizo el análisis de este segmento con el siguiente razonamiento. Escuchen ustedes. Número uno, si la zona ya estaba estabilizada y con prospección a mayor cooperación. Número dos, si Irán era el elemento desestabilizador. Número tres, si Estados Unidos no desestimaba el uso del poder militar. Pregunto, ¿por qué no se tomó en cuenta el poderío de Irán en ese sentido? Pregunto también, ¿por qué se desestimaron los informes de inteligencia que más o menos anticipaban un escenario como el que estamos viendo actualmente? Definitivamente algo no cuadra aquí, ¿cierto? Sistema del petrodólar. El sistema del petrodólar es ante todo un acuerdo financiero y geopolítico, por el cual el petróleo se debe vender exclusivamente de manera global en dólares norteamericanos. Se originó tras el colapso del patrón oro-dólar de inicios de la década de 1970 y se consolidó en 1974 con un acuerdo entre los Estados Unidos y Arabia Saudita, quien para entonces era el principal productor de crudo en el mundo. Trataré de hacer una explicación e historia sucinta de los hechos que llevaron, que son cuatro, a la consolidación de este sistema petrodólar. Acuerdos de Bretton Woods. Casi al final de la Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras y delegados de otras naciones acordaron el 22 de julio de 1944 en el Hotel Mount Washington de la localidad de Bretton Woods diseñar el orden financiero de la posguerra. Lo más resaltante fue establecer el patrón oro-dólar, o sea, definir al dólar como la única moneda convertible a oro, a una tasa fija de $35 una onza. Este acuerdo duró hasta el año 1971, en que el presidente Richard Nixon, de un solo plumazo, se la voló. Guerra de Vietnam. La intervención norteamericana en Vietnam de 1964 a 1975 trajo consigo una presión financiera insostenible para el patrón oro-dólar. Para financiar la guerra, de $3.000 millones al mes aproximadamente, Estados Unidos tuvo que imprimir dólares masivamente. Esto rebasó con creces el valor del oro que tenían en reservas. Países como Francia sospecharon de esto y empezaron a enviar barcos para reclamar su oro. Esto trajo consigo un colapso en las finanzas norteamericanas.
El shock Nixon. Ante la imposibilidad de detener la salida de oro de las bóvedas del Tesoro, la noche del 15 de agosto de 1971, el presidente Richard Nixon se dirigió a su nación expresando que Estados Unidos suspendía de forma unilateral la convertibilidad del dólar en oro, poniendo fin abrupto a los acuerdos de Bretton Woods. Así, el dólar pasó a ser lo que es hasta ahora, una moneda fiduciaria, basada en la fe y el decreto gubernamental. Este vacío de respaldo físico fue lo que obligó a Estados Unidos a buscar un nuevo soporte para su moneda, que lo encontraría, como veremos luego, 3 años después. Creación del sistema del petrodólar. El 8 de junio de 1974, Henry Kissinger, secretario de Estado norteamericano, y el príncipe heredero de Arabia Saudita, Fahd bin Abdulaziz, firmaron en Washington una declaración conjunta que estableció que Arabia Saudita, por aquel entonces principal productor mundial de petróleo, se comprometía a vender este preciado commodity en dólares y reinvertir sus ganancias en bonos del Tesoro norteamericano. A cambio de ello, Estados Unidos se comprometía a garantizar protección militar total al reino y a suministrar armamento avanzado de última generación. Desde allí, Estados Unidos goza de lo que se puede llamar un privilegio exorbitante, ya que pueden imprimir moneda a discreción sin acarrear inflación para sus ciudadanos, o sea, pueden exportar su moneda y su inflación. Pueden tener acceso a crédito barato por la gran cantidad de moneda que retorna al país. Pueden asumir grandes proyectos de infraestructura civil y militar sin riesgo de financiarse. Apalancaron además a las economías extranjeras que invirtieron en bonos del Tesoro norteamericano y finalmente lograron dominar el sistema bancario, ya que gran parte de los dólares que regresaban a Estados Unidos iban a Wall Street. Eso de imprimir una moneda que no contara con respaldo físico, obligar a todos a usarla en todo ámbito económico y servirse de ella para financiar proyectos de toda índole, sobre todo militares, me hace pensar en la siguiente metáfora. Imagínese que usted se encontrara jugando una partida de Monopolio y que de pronto uno de los jugadores, tramposamente, empieza a sacar de sus bolsillos un número cuantioso de billetes del juego. Ese jugador tramposo, de hecho, tendría mucha ventaja sobre todos los demás competidores, que estarían obligados a ceñirse a las reglas y a contar con un número de billetes muchísimo más limitado. Así es más o menos el panorama que ha presentado el mundo de las finanzas en los últimos 50 años. Unos jugadores con extremadas limitaciones y otros con exagerados privilegios. Hoy, ese motor improductivo de las finanzas norteamericanas y mundiales estaría llegando a su fin. Irán vende el 80% de su petróleo a China y lo vende en yuanes. Arabia Saudita hace mucho tiempo que vende ya su petróleo en monedas alternativas al dólar. Una imagen realmente dantesca para Wall Street se ha producido en estos últimos días, justamente en el conflicto allá en el Golfo Pérsico, cuando Irán cerró el estrecho de Hormuz y solamente dejó pasar y está dejando pasar a todas aquellas embarcaciones petroleras que, número uno, no sean sus enemigos y número dos, que paguen el producto en yuanes chinos. Esto es terrorífico para Wall Street y se está realizando y se seguirá realizando un tiempo más. No sabemos cómo irá a evolucionar este conflicto, aunque podríamos vislumbrar cuál irá a ser el final. Ahora me gustaría hacer la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si el petrodólar cae? Pasaría lo siguiente. Mucho ojo. Número uno, Estados Unidos ya no podría exportar su inflación. Por ende, al interior de ese país los precios subirían de manera exorbitante. Número dos, las tasas de interés serían más altas, ya que no habría muchos países interesados en comprar los bonos del tesoro, y eso tendría que tener un mayor interés, lo que generaría un mayor gasto público. Número tres, habría también una pérdida del poder político en esa área del mundo, donde están las petromonarquías, ya que Estados Unidos perdería toda credibilidad, toda confianza financiera, económica, militar. Hago una segunda pregunta. ¿Estarían los Estados Unidos dispuestos a perder la hegemonía del petrodólar? ¿Estarían dispuestos a perder ese gran privilegio y a enemistarse además con las
petromonarquías del Golfo Pérsico? Difícil, ¿verdad? La respuesta a esta pregunta sería el quinto término de esta intrincada ecuación. Y tal vez sea el más importante para poder entender qué perseguía Estados Unidos y qué perseguía Israel tras estos ataques tan tirados de los cabellos. Vayamos por este quinto elemento. Recordemos que el estilo de vida norteamericano de los últimos 50 años ha sido estimulado por el sistema financiero que acabamos de analizar, el petrodólar. Sin él, como hemos visto, no hubiera sido posible la inversión en infraestructura, tecnología, industria armamentística y otros segmentos de su economía sin generar mayores problemas financieros. Entonces, atentos con este dato. El sistema del petrodólar facilitó que Estados Unidos tenga un dólar atractivo para ser usado como moneda de reserva mundial. Aquello hizo a esta moneda más fuerte, pero más cara. Retornaba al mercado norteamericano en grandes cantidades, fomentando el consumismo y las importaciones. Estados Unidos dejó entonces de ser el principal productor mundial para convertirse en el principal consumidor, ya que sus productos, con costos más altos de producción y al ser vendidos en un dólar caro, ahuyentaron a potenciales compradores de los mismos. Su balanza comercial entró por ello en negativos históricos. Las fábricas y la producción en general emigraron hacia países en donde el costo de producción era mucho más barato. Los productos norteamericanos que se siguieron haciendo en su propio suelo resultaron más caros y por ende difíciles de vender. Detroit, con sus fábricas fantasmas, es el ejemplo más claro de este fenómeno de recesión. Hoy, los Estados Unidos de Donald Trump quieren recobrar su pilar productivo y el retorno de su industria pesada. Sepamos que al interior del Partido Republicano, la facción MAGA es ampliamente favorable al American First. Apoyaron fervientemente a Trump en su campaña de 2024 y esperan que éste lleve a cabo las reformas necesarias para dicho fin. ¿Y qué se necesita para ello? Se necesita alejarse del dólar, del petrodólar en este caso, y del sistema de endeudamiento y financialización improductiva que éste ha representado para Estados Unidos a lo largo de los últimos 50 años. En esta última parte del video analizaremos una por una todas las opciones y consecuencias de los factores que hemos analizado, ¿no? A lo largo del programa, ¿no? Y que fueron los que verdaderamente habrían motivado a Estados Unidos e Israel a iniciar esta agresión. Esta es la parte final y más importante del programa. No se la pierdan, por favor. El factor sionismo pesó en la decisión norteamericana de agredir ilegítimamente a Irán. No cabe la menor duda de ello. El propio Joe Kent, quien renunció a la dirección del Centro Nacional contra el Terrorismo el último 17 de marzo, declaró públicamente que, abro comillas, Irán no representaba una amenaza inminente para los Estados Unidos y que el conflicto fue impulsado por el lobby israelí. Cierro comillas. Lobby que anhela, qué duda cabe, la consecución del Gran Israel. En ese sentido, la supervivencia del gobierno iraní ya sería un triunfo para el país persa y por ende la amenaza seguiría latente para Israel. Por ello, el factor sionismo exigiría la aniquilación del gobierno de los ayatolás. La teoría del Rimland exige que Irán no se pliegue a la conjunción encabezada por Rusia y China para evitar fisuras en este anillo de contención. Sin embargo, eso es lo que ha estado sucediendo últimamente. Conviene por ello a los intereses de Estados Unidos y del régimen sionista de Israel el derrocamiento del actual gobierno iraní. La Estrategia de Seguridad Nacional norteamericana expresa las intenciones de los Estados Unidos de abandonar el Oriente Medio, pero asegurando inequívocamente la existencia y seguridad del Estado de Israel. Ya anticipaba incluso el uso de la fuerza militar contra el elemento desestabilizador, Irán. Estos tres factores mencionados hasta ahora se concentran en la eliminación del gobierno de Irán, o sea, si ustedes quieren llamarlo en el régimen de los ayatolás, pero no en la devastación de la zona, en la destrucción de la misma, que es lo que parecía que está sucediendo y que va a suceder en los próximos días. Tal vez el sionismo más extremista sí estaría interesado incluso en devastar la zona, con tal de asegurar la permanencia, ¿no?, del Estado de Israel. Pero como ustedes bien saben, una acción de esa naturaleza por parte del propio Israel podría significar también la destrucción del propio Estado de Israel, su devastación y extinción. Sea como fuere, los tres factores analizados inciden en la destrucción del régimen de los ayatolás, del gobierno iraní, más no en la devastación de la zona.
El factor petrodólar debiera ser el que impulsara a Estados Unidos a ser mucho más cauto en su agresión, en sus actividades militares en la región. Pero luego de haber visto la destrucción de todas las bases norteamericanas en la región, luego de haber visto también la destrucción de infraestructura sensible en toda la península arábiga, en toda la región en general, no involucrada en este conflicto, luego de haber visto el ya cantado, ¿no?, cierre del estrecho de Hormuz por parte de Irán y obviamente el encarecimiento del crudo en todo el mundo, encarecimiento y escasez. Luego de haber visto todo esto y lo que podría venir, quedan dudas muy razonables acerca de si en verdad Estados Unidos quería proteger el sistema del petrodólar cuando ingresó en esta guerra, ¿cierto? Entonces, buscaba en verdad Estados Unidos proteger a su sistema del petrodólar al ingresar, al intervenir militarmente de esta manera en Irán. Lo que buscaba Estados Unidos, tras observar nosotros el alto nivel de destrucción en la zona, era definitivamente crear lo que puede llamarse un caos provocado dirigido. Quiero que observen bien lo que vamos a leer en este momento, que corresponden a nuestros reales comentarios. Atentos, por favor. Esta asolación, esta devastación, traería como consecuencias 5 cosas, 5 puntos. Ojo. Número uno, que no deje oportunidades de desarrollo en los próximos años para la región ni para los países que dependan del petróleo y el gas de esta, como los países de Europa, China e India, por ejemplo. Número dos, que se produzca tal disminución de oferta del petróleo en el mundo que coloque a los Estados Unidos en una posición ventajosa como proveedor mundial de este commodity. Hay que recordar también que Estados Unidos ya cuenta con las reservas de petróleo venezolano a raíz de los hechos realizados a inicios de este año, justamente en esa república. Número 3, que se cree una inseguridad de tal magnitud que haga pensar a las grandes empresas en volver sus ojos e intenciones al suelo norteamericano. Número 4, que obligue a la comunidad internacional a comprar y a vender el petróleo en la moneda que crea necesaria y no exclusivamente en dólares, terminando así con la era dorada del petrodólar. ¿Escucharon? 5, que la destrucción de la región en conflicto obligara a esas naciones a liquidar masivamente sus reservas en dólares y bonos del Tesoro norteamericano para su propia reconstrucción, originando así una severa devaluación del dólar. Severa devaluación del dólar. A su vez, esto traería como consecuencia las siguientes derivaciones. Digamos que sería 5.1. Sin un dólar caro, las empresas norteamericanas reducirían sus costos de producción, abaratando sus mercancías y haciéndolas competitivas a nivel mundial. 5.2. Estados Unidos pasaría de ser el principal importador mundial a convertirse nuevamente en productor de mercancías tangibles, nivelando así su balanza comercial tan deficitaria en los últimos años. 5.3. La sociedad norteamericana dejaría de estar sometida al sistema endeudador consumista para adentrarse en otro de producción y ahorro, que es lo que casi ya no se ve, ¿no?, en ese país y en muchos de los países nuestros. 5.4. Estados Unidos podría realizar lo que expresa la frase Make American Great Again, o sea, el MAGA, y también la frase de la Estrategia de Seguridad Nacional del 2025, American First. Escucharon ustedes entonces. Pero recuerde, para que todo esto sea realizado, de verdad que Oriente Medio tiene que quedar destruido, como se está haciendo ahora. Nos están informando que hay una pequeña pausa, ¿no? Es una pausa destructiva, de verdad. Se sigue asolando, se sigue destruyendo. No creo que esto termine bien, como se está observando. Ahora, se podría hablar dentro de esta destrucción que se está buscando, que se está realizando. Se podría hablar de armamento nuclear. Con ustedes un dato. Seguramente ya lo saben, pero aquí voy. Lamentablemente este hecho nauseabundo, ¿no?, el hecho ¿no?,
del uso de armas nucleares, ¿no? Eso sí está en la lógica de esta guerra. Sí, podría estarlo tranquilamente. Uno dice tranquilamente, ¿no? Pero en verdad un arma nuclear se va a dirigir contra la población civil. Van a morir niños, ancianos, personas que no tienen nada que hacer, personas como usted, como yo, que simplemente quieren ir a trabajar, practicar un poco de deporte, hacer el bien. Bueno, cosas de la lógica de la guerra. Miren, como dato importante, voy a recordarles que este último lunes 30 de marzo, o sea, hace 2 días, el representante ante la ONU de la ONG Patriotic Vision, estamos hablando de Mohammad Saf, renunció a su cargo para denunciar que se estarían preparando el escenario para el uso de armas nucleares. Sí, espeluznante, ¿verdad? Realmente espeluznante. Si son ustedes creyentes, oren para que estas cosas no avancen. Si no lo son, piensen bastante, manden tal vez sus mejores energías mentales, espirituales, para que esta violencia se detenga. Espero haber dado un poco de luces en relación con este tema y los espero también en un próximo programa. Con ustedes, Ricardo. Ricardo Bravo de Los Reales Comentarios. Muchas gracias por su atención y si les gustó, like, pulgar arriba. Y si pudieran, suscríbanse. Muchas gracias.